Hay un pasaje en la Escritura donde dice que Dios permitió que se convierta en jefe de ¿cuántos hombres? 600. Hay algo que me está faltando decir. 400 hombres, ¿sí? En la cueva de Adulam. Ahora, ¿cómo llega David? ¿Cómo llega David a la cueva de Adulam? Había, como dice Mati, había matado a Goliat, a quien todo el ejército de Israel le temía. Todos tenían temor, aún Saúl. Sin embargo, él se planta en el Señor, creyendo en el Señor, y derriba al gigante. Y a partir de ahí, justamente el pueblo cantaba: Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, y esto generó mucha bronca, mucha envidia en el corazón de Saúl, el que lo perseguía constantemente, quería matarlo, literalmente. Es más, en 3 oportunidades le tiró una lanza, estando él en el palacio. David estaba tocando el arpa y en 3 oportunidades casi lo mata. Y David tuvo que esquivar esos lanzazos. Y también a su amigo Jonatán, el hijo mismo de Saúl, en una oportunidad también quiso matarlo, le tiró una lanza. Después, cuando empieza a huir, pasa por donde estaba el sacerdote Ahimelech, le pide panes y se lleva ¿qué cosa? La espada de Goliat. Y se va justamente al territorio enemigo, al territorio filisteo, con la espada de Goliat. Por supuesto que se dan cuenta inmediatamente el rey Aquis, que era el rey de Agag justamente, y él finge estar loco, se le caía la baba por todos lados. O sea, en esa condición llega a la cueva de Adulam, donde se refugia. Y 1 Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2, dice lo siguiente: yéndose luego David de allí, del territorio filisteo, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y el verso 2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos. Fíjense quiénes vinieron, aparte de su familia, los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Ahí se convierte en líder de estos 400 hombres, dice, y tuvo consigo como 400 hombres. Cualquiera de nosotros tal vez diría: no me genere más problemas. Encima que yo estoy huyendo de Saúl, estoy tratando de librar mi vida, vienen estos hombres endeudados, afligidos de espíritu, demasiado tengo con lo mío. Y ahí en ese lugar él se convierte en líderes. ¿Quiénes surgieron de ese grupo? De ese grupo de afligidos, de endeudados, de personas amargados de espíritu, como dice Chechi, surgieron, y esto lo podemos ver en 2 Samuel capítulo 23, surgieron los valientes. De ese grupo surgieron los valientes de David, nada más ni nada menos. Estos hombres, fueron influenciados por la vida de David. David no estaba pasando un buen momento, pero sin embargo él ejerció una influencia extraordinaria en la vida de estos hombres, que lograron victorias también extraordinarias. En alguna oportunidad deben recordar que el rey David menciona, si lo quedaría por beber del agua del pozo de Belén. Lo mencionó como al pasar, como una frase al pasar. Y 3 de sus valientes, de estos hombres, de este grupo, van a tierra enemiga, arriesgando su vida, sacan agua del pozo de Belén y se lo traen a David. Cuando David recibe eso, dice: no puedo tomar. Él en ningún momento le dio la orden,
Pero fíjense la influencia, hasta el punto que tenía este hombre, que en actitud de agradecimiento tal vez, un gesto extraordinario de valentía, entraron al campamento arriesgando su vida y le trajeron agua. Por supuesto que él la derramó en tierra, si no pudo tomar agua. Eso eran estos hombres, los valientes de David. Y hay 3 salmos que escribe estando en la cueva. El 142 que vamos a leer. Fíjense cómo dice la parte de arriba, el título que le pusieron obviamente los hombres, ¿no? Pero dice, ¿qué dice el Salmo 100? ¿Lo tenés, Fer, ahí? ¿Sí? 142. Porque acá no nos aparece el título de arriba. De ayuda en medio de la prueba. Salmo 142. Acá dice Magid de David cuando estaba en la cueva de Adulam. Dice, clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino, me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. A ti he clamado, Señor, dije, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los valientes. Atiende mi clamor, porque estoy muy abatido. Y líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que yo dé gracias a tu nombre. Los justos me rodearán, porque tú me colmarás de bendiciones. Primera parte del verso 7, dice, saca mi alma de prisión. Y él se sentía realmente como en la cárcel. Él venía huyendo de Saúl y se sentía en prisión. ¿Cuántas veces tal vez nos hemos sentido en la misma situación, como encarcelados, como que no podemos zafar de la situación? Esto le pasaba al rey David, y escribe este Salmo 142, pero también el Salmo 57. En el Salmo 142 vemos a un rey que se sentía encarcelado. Y en el Salmo 57 es otro proceso. Y dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Él enviará desde los cielos y me salvará. Él reprocha al que me pisotea. Dios enviará su misericordia y su verdad. Y verso 7 dice, firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Cantaré y entonaré salmos. Firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos. Y vamos al Salmo 34. Y allí en el Salmo 34 vemos que el rey David está con sus 400 hombres y dice, bendeciré, lo que acabamos de cantar, al Señor en todo tiempo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones, bendeciré al Señor continuamente, estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se
regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Le dice a los 400 hombres, engrandeced al Señor conmigo. Deja David las quejas, porque de alguna manera él se estaba quejando diciendo, Señor, pero estoy en esta cárcel, ¿qué hice de malo? Él estaba siendo perseguido a causa de los celos de Saúl, más allá de lo que hizo en el camino, como mentirle al sacerdote, más allá de sus errores, él se sentía encarcelado, pero acá deja las quejas y empieza a alabar al Dios, al único Dios verdadero. El verso 3 dice, engrandeced al Señor conmigo, invitando a todos los hombres a hacerlo con él. Dice, este no es el mismo David que escuchábamos en el Salmo 142. El David que se estaba quejando por su situación de alguna manera a Dios. Acá David está, ¿qué cosa? Agradeciendo. Está, a pesar de la situación en la que estaba, él estaba agradeciendo a Dios, bendiciendo a Dios y también animando a los hombres que estaban con él a bendecir a Dios. Tal vez él se hubiera preguntado, pero él ya había sido ungido por Samuel. Tal vez se hubiera preguntado, pero vos me ungiste, Señor, para que sea rey, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Yo pensaba mientras leía esto, ¿qué hago? Y quiero animarlos a que pensemos también en las distintas situaciones que hemos pasado este año. ¿Cómo reaccioné? ¿Reaccionamos como reaccionó David? O ante alguna adversidad, nosotros que creo que nos conocemos algo, ¿cómo reaccionamos ante cualquier adversidad? Esta es una adversidad particular, la de David, pero todos tenemos adversidades. ¿Cómo reaccionamos ante la adversidad? Fíjense el verso 4, dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Él motiva a cada uno de sus hombres a buscar también. Él está diciendo, yo busqué al Señor, yo lo hice, a pesar de la adversidad, yo lo busqué, y solo Él, por haberlo buscado, me libró de todos mis temores. Ahora, ¿cómo habían llegado estos 400 hombres a la cueva de Adulán donde estaba David? ¿Cuál era la condición de ellos? Afligidos, endeudados, amargados de espíritu. Imagínense esa situación. Y David estaba también afligido, pero él precisamente los anima. Dice el verso 6, animándolos también a ellos, este pobre clamó y el Señor le oyó y los salvó de todas sus angustias. Si ustedes están angustiados, yo también estaba angustiado, pero yo clamé al Señor, lo llevó a los pies de Dios, lo llevó a los pies de Jesucristo. Le dijo, la salida está en Dios, la salida está en Él. Yo también estuve afligido, pero sin embargo clamé a Dios. Dice, este pobre clamó, el Señor le oyó, ¿y qué pasó? Lo salvó de todas sus angustias. ¿Estás angustiado? Todos en algún momento pasamos por angustia, por distintas situaciones, pero la palabra de Dios dice que de todas las angustias Él nos puede librar. Muchas veces nos gusta la situación o quedarnos de alguna manera en la situación de víctima, porque genera o despierta en algunas personas cierta sensación de afecto, tal vez. Pero la palabra de Dios nos invita a buscar
al Señor, que Él nos libra absolutamente de todas nuestras angustias. Es así como nos anima en el verso 7 también. Dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. O sea, Dios nos libra de todas las angustias, pero también dice, el ángel de Dios acampa alrededor de los que le buscan, de los que le temen y los rescata. Él, de alguna manera, al haber experimentado esto en Dios, Él los animaba a todos estos hombres que estaban también angustiados, deprimidos, a buscar a Dios. Les pregunto, el entusiasmo, yo me lo imagino a un David entusiasmado con lo que Dios había hecho primero en su vida. ¿El entusiasmo se enseña? ¿Sí o no? Yo puedo enseñar el entusiasmo. El entusiasmo se contagia. Yo me imagino a David entusiasmado por lo que Dios había hecho en su vida. Él sabía cómo estaba, cuál era su condición. Y Él entusiasma a estos hombres también a que en Dios todo es posible. Fíjense el verso 8 que dice, gustad, dice, probad, dice esta versión, y ved que el Señor es bueno. Y los invita a que prueben a este Señor que es bueno. Dice, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Tanto el desánimo. ¿Cuántas veces estuve desanimado? ¿Cuántas veces estuve desanimado? Cómo el entusiasmo se contagia. Los dos, tanto el desánimo como el entusiasmo. ¿Cuántas veces pensaba estuve desanimado tal vez y contagié con ese desánimo a otros, especialmente a los que estaban cerca mío? Pero hermanos, el entusiasmo se contagia. Dios quiera que ese entusiasmo sea producto de esto que vemos en David, como producto de su comunión íntima con Dios, de haber caído de rodillas a los pies de su Dios y haber sido transformado porque experimentó que el Señor es bueno, como hoy escuchábamos. Yo me acordaba, hay muchas personas en la iglesia que se venían a la mente que generan entusiasmo y que animan, pero para no dejar afuera a nadie, yo me acordaba hoy de don Juan García, muchos conocimos. La primera vez que lo conocí a don Juan, me dio un abrazo como si lo hubiera conocido toda la vida, una persona llena de entusiasmo. Te da un abrazo tan fuerte y afectuoso que te contagiaba. Me acordaba también de Augusto Espinosa, porque Augusto, cada vez que tuvo el mensaje acá, que tuvo la posibilidad de escucharlo, él te contagia el entusiasmo por el Señor, te lleva a conocer, a amar, a descubrir al Señor, a gustar al Señor. ¿Sí o no, Cheche? Te contagia. Me acordaba de ellos. Ahora sí, yo pensaba también, si le hubieran preguntado a David cómo se sentía en el Salmo 142, ¿qué diría David? Estamos hablando hipotéticamente. Mal. Estaba mal, se sentía angustiado, se sentía en la cárcel. Si le hubieran preguntado a David cómo se sentía en el Salmo 57, estaba pasando, tal vez la respuesta era más espiritual, era un proceso, estaba habiendo un proceso en su vida, era como la escuela, estaba como cursando una materia, pero si lo hubieran preguntado en el Salmo 34, con seguridad David tal vez hubiese dicho, Dios está transformando mi vida y la vida de estos 400 hombres, porque Él los contagió, Él los animó. Y tal vez estos 400 hombres, digo tal vez estos
400 hombres, si hubieran preguntado, pero ¿cómo puede ser que Dios sea bueno? Dios es bueno, como dice David, y estamos en esta situación. ¿Por qué si Dios es bueno estamos angustiados, estamos endeudados, estamos en esta situación de crisis? Ahora, les pregunto, esto que dijo David, Dios es bueno, ¿lo dijo en el palacio o lo dijo en la cueva? Lo dijo en la cueva. Es fácil decir en el palacio, Dios es bueno, tenés todo, no te falta absolutamente nada. Cuando todo está bien es fácil decir qué bueno que es Dios y alabar a Dios y agradecerle a Dios. Pero esto David lo estaba diciendo en la cueva, en plena adversidad. Dios quiere que nosotros también podamos ayudar a otros, a pesar de cualquiera sea la situación en la que nos hayamos encontrado, y habiendo superado esa situación en dependencia de Dios, podamos realmente ser de bendición y ayudar a otros. Romanos dice, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Verso 9 dice, temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada le falta a aquellos que le temen. Fíjense cómo los sigue animando, teman al Señor. Nada le falta, dice la palabra, a los que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Y dice el verso 11, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Y ahí los motiva justamente a desarrollar el temor al Señor. Los motiva a que ellos puedan buscar al Señor en forma personal. Este es un principio bíblico, y a diferencia de lo que mencionábamos recién, el entusiasmo, el principio sí se enseña. Esa es una responsabilidad nuestra también, que podamos enseñar principios bíblicos a nuestros hijos o a cualquier persona que Dios ponga a nuestro lado. Los principios se enseñan. Acá estaba enseñando un principio claro, que es el principio del temor a Dios. Venid hijos, escuchadme y os enseñaré el temor al Señor. El temor al Señor es un principio. El entusiasmo, repito, se contagia. Yo no lo puedo enseñar, pero los principios se enseñan. Cuando hay falta de temor en nuestra vida, ¿cómo se evidencia? ¿Qué les parece? Puede ser que yo tenga falta de temor a Dios porque desconozco el principio, o porque conozco el principio pero no obedezco, me da lo mismo, y muchas veces tal vez eso no suceda, que yo sepa con claridad lo que tengo que hacer pero no lo hago. Eso es falta de temor a Dios. Conozco el principio pero no lo hago. ¿Cuántas veces eché mano a la mentira, al engaño, a hablar mal de otros? Y yo sé cuál es el principio, pero he hecho mano a este recurso del diablo, o recurso humano, para que suene más suave si quieren, pero no es un principio divino, y eso es falta de temor a Dios.
David también engañó al sacerdote Ahimelech, le mintió. Dijo que había sido enviado a una misión. Engañó también al rey Aquis. Pero cualquiera de nosotros podría decir, o a veces escuchamos, pero vos no sos autoridad de nada. Vos no sos ejemplo en esto de vida. ¿Qué me venís a enseñar? Si vamos al caso, ninguno de nosotros estaría acreditado para poder hacerlo, para poder enseñar un principio. La diferencia es que el rey David, se había arrepentido. Él estaba quebrantado, había pasado un proceso. Y esa experiencia le llevó a enseñar a estos 400 hombres estos principios. Y es bueno, Dios nos habla permanentemente a través de su palabra. Dios nos habla a través de la oración, a través de su espíritu. Dios nos habla constantemente, pero también nos habla a través de las circunstancias. Si escuchamos su voz. El año pasado me pasó un caso. Habíamos sacado una de las tapas, se me olvidó el nombre, las tapas de la cloaca de casa, ¿no? Habíamos renovado porque estaba desastroso y era pesadísima. La habíamos dejado ahí en el garaje afuera. Por supuesto que tirar al tacho de basura no podíamos porque era pesadísima. Estuvo como 3 o 4 días ahí. Y una noche le digo a Juan, acompáñame, ahí hay una cuadra, hay un contenedor, ahí cerca de la casa del Cheche, un contenedor, vamos, acompañame y la llevamos, y la tiramos, tipo 11 de la noche, ahí fuimos, y la llevamos. Estaba el contenedor, no sabíamos de quién era, lo dejamos ahí. Pasaron 3 días pasaron. Habíamos contratado un contenedor porque se había llenado de escombro casa. Y resulta que ser que traen el contenedor, se llenó de escombros, y como a las 11 de la noche también sentimos la puerta, el vecino de enfrente. Dice, el vecino, quería pedirle permiso, por favor, si puedo tirar una cajita del contenedor. Dios habla a través de las circunstancias. Dios me estaba... Dice, eso que hizo tu vecino, que no es del Señor, es lo que tendrías que haber hecho vos ese día que fuiste con Juan, haciéndolo cómplice a tu hijo, llevando ese pedazo de cemento. Dios habla, los principios se enseñan. A veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Este es un mal ejemplo, pero Dios nos habla. Yo les puedo asegurar que Dios nos habla a través de las circunstancias. Muchos podrían decir, David, vos no tenés autoridad en lo que estás diciendo. Pero David podía decir, yo me equivoqué, yo estoy arrepentido. Pero yo les puedo indicar cuál es el camino. Yo les puedo decir, vengan, gusten, que Dios es bueno, que Dios restaura, que Dios consuela. Cuando estaba David en la cueva, en algún momento entra aquel que lo perseguía, el rey Saúl. Y algunos de sus hombres le dijeron, ¿se acuerdan que le dijeron? Ahí está, Dios lo puso en tus manos. Déjame darle un solo golpe, yo lo liquido. ¿Qué le dijo David? No podemos levantar la mano contra el ungido del Señor. No podemos. Pero si él le corta la punta del manto. Ahí estaba enseñando un principio David. Imagínense si David hubiese dado vía libre que le arranquen la cabeza, que lo maten. Seguramente era blanco perfecto después. Esos hombres no lo iban a respetar. Él estaba enseñando un principio de autoridad con su vida. Él estaba enseñando eso a sus hombres. Sabían que Goliat no fue el único gigante
que había en medio de los filisteos, habían 5 gigantes. Esos 5 gigantes, ¿a cuántos mató David? A 1. ¿Y los otros 4 quiénes lo derribaron? Sí, eran hombres precisamente que estuvieron, la mayoría estuvieron con David en esa cueva. Es decir, que David de alguna manera formó en esa cueva matadores de gigantes. Surgieron ahí, surgieron con David. Estos principios que David enseñó a sus hombres marcaron sus vidas. No fueron los mismos hombres que entraron a la cueva. Dios nos dejó el Salmo, todos los salmos, el 142, aparte de lo que tenemos, nos dejó el 57 y nos dejó el Salmo 34 también, para que nosotros podamos ver cómo vivió David cuando escribió el Salmo 142, que se sentía en la cárcel, el Salmo 57, para que podamos experimentar que hay un proceso también en todos nosotros cuando le damos lugar al Señor para que trabaje en nuestra vida. Nos dejó el Salmo 34 para que podamos, en medio de cualquiera sea la adversidad, alabar a nuestro Dios. Todas las situaciones que nosotros vivimos las podemos vivir con angustias, con tristezas, con quejas y quedarnos ahí, o la podemos ver como una posibilidad que Dios nos está dando, que nos está otorgando para formar nuestras vidas y para que esas vidas, una vez formadas por Dios, puedan ser de bendición a muchos a partir de esa transformación. Dios realmente quiere trabajar en nosotros, pero tenemos que dejarle que Dios lo haga, que Dios nos forme, que Dios nos equipe, que Dios nos transforme. El David que entró a la cueva no fue el mismo que salió. Ese David salió transformado y salió con un ejército de 400 hombres. Este es un modelo realmente para que podamos llevar a nuestra vida. No hay ninguna situación de adversidad que no podamos superar en el Señor. Tal vez hoy mismo estés triste por alguna situación en particular, tal vez hoy mismo estés angustiado o hayas tenido una semana de mucha angustia donde no ves la salida, tal vez te das mucha manija por alguna situación, o tal vez hay temores. Todos tenemos temores, pequeños, grandes, temor al fracaso, temor a no encontrar mi compañera, mi compañero, temor al fracaso matrimonial. Hay muchos temores. Bueno, el rey David estaba lleno de temores. El punto está en canalizar estos temores en los pies de Jesucristo. Él no los llevó a estos 400 hombres. Él los llevó a poner su mirada en Dios. La salida está en Dios. Vengan, gusten, que Dios es bueno. Les animaba. Él lo había experimentado. Dios es bueno, hermanos. En Dios todo es posible. Y no nos quejemos de la situación que nos toca vivir hoy. No nos comparemos con nadie. Todos somos diferentes. Y Dios nos manda a cada uno situaciones diferentes, pero precisamente para que salgamos fortalecidos de esas situaciones en Él, equipados para poder bendecir a muchos, bendecir a otros, bendecir a aquellas personas que Él pone a nuestro lado.
miremos esas situaciones que nos tocan vivir simplemente como una circunstancia, como una escuela, como un proceso, para ser equipados por Dios para bendecir a otros. Que Dios nos ayude a inspirarnos en ejemplos. Hay muchos en la palabra, pero como el rey David, que no se quedó llorando, lamentándose en esa situación. Me acordaba de José también, que fue encarcelado injustamente y que podría haber dicho, pero al final estoy haciendo la voluntad de Dios y mirá la condición en la que estoy. No. Ninguna situación es imposible para Dios. Todo en Dios se puede superar, pero claro, hay que buscarlo, hay que gustarlo, hay que estar cerca de Él. Y una vez que Dios levante mi mentón, puedo animar a otros. Recordemos que el principio se enseña, pero el contagiar a otros, yo no puedo transmitir, enseñar cómo se contagia. Tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo y tengo que mostrarlo con mi vida. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Nuestro Dios, te damos muchas gracias en esta mañana una vez más por ser un Dios grande, por dejarnos principios en tu palabra para enseñarlos, para aprenderlos, para compartirlos y también por ejemplos de vida para poder imitar. Gracias porque contagia ese estilo de vida, como veíamos en Rey David, a quien has utilizado, has bendecido y has equipado para ayudar a muchos, entre ellos nosotros. Gracias porque quieres hacer un proceso en nuestras vidas con las distintas situaciones que nos tocan vivir, pero para salir equipados y fortalecidos y bendecir de esa manera a las personas que pones en nuestro vida. Queremos alabarte, bendecirte, darte muchas gracias por tanta bondad. Gracias porque en ti tenemos absolutamente todo. Gracias por habernos sellado también con tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos que nos despidas con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.